un privilegio compartir la palabra de Dios, sujetándonos y sometiéndonos a la autoridad de Dios y respetando esa autoridad, esa voluntad de que el Espíritu Precioso sea ministrando la iglesia. Amén. Bueno, y entonces entramos en materia. Comenzamos con una pregunta, y esa pregunta va con relación al título de la clase para hoy, que el Señor nos da. Y el título de la clase para hoy que el Señor nos quiere regalar a través de vasijas de barro, como siempre lo manifestamos. Somos simples servidores de Dios, ¿cierto? Sin Él no somos nada, con Él lo somos todo. Amén. Y el título dice: contaminación de la falsa doctrina en los últimos tiempos. Amén. Lo repetimos: contaminación de la falsa doctrina en los últimos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Y nos disponemos entonces, pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios precioso, que tomes el control para que tu iglesia sea edificada conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios, para sostenernos firmes, Señor, a pesar de estos tiempos, de las adversidades. Tú tienes el control, tu palabra nos enseña que tú tienes el control y que nos llevarás, Señor, a la presencia de nuestro Padre Dios por medio de Cristo Jesús. Y allí reposaremos en Él por la eternidad y estaremos gozosos, pues allí ya no habrá ni dolor, porque tú habrás borrado de nosotros todo sufrimiento, toda enfermedad, toda angustia, toda aflicción, y nos harás aceptos delante de nuestro Padre Dios. Lo dice tu palabra, como reyes y sacerdotes tuyos, para gloria y honra a nuestro Padre Dios. En Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios. Y le damos un aplauso a nuestro Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan del título? ¿Cómo dice? Contaminación de la falsa doctrina en los últimos tiempos. ¿Será que estamos en los últimos tiempos o todavía falta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah? Ya estamos. Bueno, nos dirigimos entonces a Mateo 24, 24. Vamos a buscar Mateo 24, 24. Y leemos. Vamos a leer el 23 y el 24. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Este versículo nos habla de que en los últimos tiempos aparecerán falsos cristos. Se identificarán como Cristo, pero serán falsos cristos. Pueden tomar asiento. Gracias. Bueno, y comienzo poniendo un ejemplo. ¿A quién le gustan los tenis de marca? ¿A todos o a ninguno? Amén. Si podemos tener la oportunidad de tener unos tenis de marca rico, chévere. Algunos dirán: no, yo me conformo con unos tenisitos de tenis, ¿cierto? Otros, bueno, a mí de echador, bueno. Pero ¿a qué va el ejemplo de esa pregunta? Que nosotros siempre anhelamos
obtener en este mundo cosas, ¿cierto? Una casa, un carro, una nevera, un televisor, siempre. Terminamos de comprar una nevera y ahora hay que comprar un equipo de sonido. Terminamos del equipo de sonido, ahora hay que comprar una vajilla y nos la pasamos en esa situación de nuestra vida casi que desde que nacemos, desde que venimos a este mundo hasta que morimos, ¿cierto? Siempre buscando adquirir cosas. Y el ejemplo que daba es porque a muchas personas les fascina no solo cosas, sino de marca, ¿cierto? Entonces uno va y averigua unos tenis y dice que de marca, y bueno, le dicen a uno, un ejemplo, ¿no? 500.000 pesos, y uno dice, uy, 500.000 pesos. Uy, bueno, va a tocar pedirle a Dios abstenerme de algunas cositas para ver si los puedo comprar, ¿cierto? Eso va a ser uno, ¿cierto? Bueno, y resulta que ahorró y logró obtener el dinero para comprarlos y los compró. Y ya cuando dio la vuelta en el otro almacén ya apareció que tenis de 2 millones de pesos, ¿cierto? Y entonces eso que en un momento nos daba motivación, satisfacción, nuevamente se convierte en una frustración porque ya hay, en el almacén de al lado ya hay unos tenis de 2 millones de pesos. ¿Sí nos sucede o no nos sucede? ¿Sí? Si nos sucede, somos insaciables en esa parte. Pero el ejemplo que quiero que resaltemos con respecto a los tenis de marca es que eso anhelamos todos los días. Voy a ver si puedo comprarme esta vajilla que sea una vajilla fina, o estos tenis, ¿cierto? O esta camisa o ese pantalón, ¿cierto? Que sean originales. ¿Qué significará originales entonces? Para ustedes, ¿qué es ser originales o original? Auténtico. ¿Y qué es auténtico? ¿Qué es ser auténtico o qué es ser original? Pero si les comparto algo, de pronto hay personas, ay, salió el iPhone, ya van como en el 12 o 14, bueno, no sé. Pero en su momento, bueno, el iPhone 5, 2, 3 millones, 4 millones, no sé, digamos. Y yo contento con el último, y ese era el original, el último. Y a la media hora salió el 6, ya el mío ya, con 2, 3 horitas ya es más viejo, ¿cierto? Y a eso le llamamos original. Y el ser humano en el mundo se la pasará buscando supuestamente lo de marca y lo original. ¿Ven? Pero el Señor nos quiere dar una enseñanza muy preciosa hoy, y es que en el Señor Él sí es el original. Cristo es el original de Dios, y no hay otro. Y el título de hoy dice que aparecerán falsas doctrinas, ¿cierto? Que habrá contaminación aún. Decía el verso que leímos, aún en las mismas personas que están buscando de Dios, dice que aún personas que están buscando de Dios también serán engañadas, ¿cierto? Porque las personas andarán buscando, supuestamente como busca el mundo, lo original, lo auténtico, lo de marca, pero vimos que esto es insaciable, ¿cierto? Hoy sale algo original y ya a la media hora ya pasó de moda. Les hago una pregunta ahora en lo espiritual. ¿Será que el Señor Jesucristo también pasa de moda, siendo el original? No, ¿cierto? Es el auténtico, decía auténtico, original. Él es auténtico, Él es original, es la marca de Dios, es Cristo Jesús. Amén. Pero en nuestra clase para hoy, aún ese original que es nuestro Señor Jesucristo está buscando ser imitado de muchas maneras, ¿cierto? Por muchas falsas doctrinas veíamos, por muchos falsos hombres. El mismo diablo quiso, ¿cierto?, imitar a Dios, inclusive ocupar el puesto de Dios, ¿cierto? ¿El diablo es original o no es original? ¿Ah? ¿Dios lo hizo original al diablo que antes era lo de él? ¿Sí lo hizo original? ¿Sí? ¿Y por qué perdió esa originalidad del diablo?
porque volvió sus ojos, pero no para adorar a Dios, sino para suplantar a Dios. Y esa fue su caída, ¿cierto? Dejó de ser original, ¿cierto? ¿Qué quiere el Señor de nosotros entonces? Que seamos originales en Él, en lo espiritual. Porque vimos que en el mundo, lo que llamamos de marca original, a los 10 minutos 15 ya dejó de ser, ¿cierto? Así para el mundo. Nos hace creer que es lo último. Entonces ya alguien adquiere la bicicleta monarcross, era en nuestra época, ¿cierto? La machera, todo terreno, solo subía por piedras, todo, ya después sacaron otras más grandes, más finas, y así fue evolucionando todo, y ya no se puede desplazar fácil en una eléctrica y van 2 personas. Todas estas cosas suceden, pero mañana sacarán otra mejor versión, y así se la pasa el mundo en esa situación. Pero veíamos que esta originalidad, esta autenticidad realmente es un engaño, ¿cierto? Dice por ahí una propaganda, es propaganda mentirosa, ¿cierto? Porque hoy le hace comprar a usted algo, eso hace el capitalismo, le hace comprar hoy algo, pero mañana se lo va a hacer, ya está pasado de moda, ¿cierto? Y si uno seguía en su emoción por estas cosas, siempre va a vivir anhelando algo que nunca va a llegar por parte del mundo, ¿cierto? Pero si nos vamos al plan de Dios, que es lo espiritual, no lo material, hallaremos que Dios nos vuelve originales, ¿cierto? ¿Será que nos quiere volver originales? Ya que no seamos copias del mundo, sino copia de Él, en su original, ¿cierto? Porque Él dice, ¿por qué no volvemos originales? Porque Él se vuelve parte de nosotros. Él ya vive en nosotros y eso nos hace originales. ¿Amén? Gloria. ¿Se han entendido el mensaje? Amén. Damos un aplauso al Señor. ¿Les hago una pregunta? ¿Los fariseos son falsa doctrina? No. ¿O buena doctrina? ¿Qué dicen ustedes? Buena doctrina. ¿Y entonces qué pasó con los fariseos? Ellos tomaron la buena doctrina, ¿cierto? Que Dios les dio. ¿Y por qué la desviaron? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que hablamos del diablo que el Señor lo hizo original? Dios hizo de Israel original también. ¿Y qué pasó con Israel entonces? Dejaron, ¿cierto? Mientras que el diablo quiso ser como Dios, Israel dejó a un lado al rey, ¿cierto? A Dios, ¿cierto? Al Padre, que los escogió, ¿cierto? Otra pregunta. ¿La iglesia puede ser falsa doctrina? ¿Ustedes qué opinan? ¿La iglesia puede ser falsa doctrina? ¿O es buena doctrina? ¿Quién determina eso? ¿Quién determina la falsa doctrina de una iglesia? A ver, la palabra de Dios, la espada de 2 filos. El Señor llama a su palabra espada, que corta más de una espada de 2 filos, ¿cierto? Un arma que corta más de una espada de 2 filos, ¿cierto? Este ejemplo viene de la antigüedad, utilizaban espada con doble filo y donde entraba y salía, o sea, entraba, de entrada dañaba y de salida dañaba también. Pero así la palabra penetra en nosotros y parte, ¿cierto? Y nos dice que nos disuelve por completo, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces, las falsas doctrinas en los últimos tiempos. Siempre ha existido falsa doctrina. Desde la antigüedad, desde la misma creación de Dios, vimos que el diablo se generó una falsa doctrina. La desobediencia del Edén, del paraíso, también entró una falsa doctrina, ¿cierto? Primero por el engaño de la serpiente, que sabemos que es Satanás. Y segundo porque dice textualmente la palabra de Dios que la serpiente le dijo a
a Eva que ese fruto la haría igual a Dios o como Dios, ¿cierto? La pregunta es: ¿para qué queremos ser como Dios? ¿Para qué? Es que nos falta algo. Nos faltará algo sin Dios. Nos faltará algo con Dios. Entonces, pecado grave de una falsa doctrina es, primero, la desobediencia a Dios, ¿cierto? Él es el Padre que nos provee su palabra para que vivamos por ella. Nuestro compromiso es, y traigo otro ejemplo, yo como papá y tengo un hijo y voy y lo matriculo porque quiero que sea el mejor médico, y hago el esfuerzo económico y todo para que él sea un médico, ¿cierto? Doctor, ¿cierto? Y hago todas las gestiones y le digo al muchacho: ya está pago para que vaya y estudie. Pero al muchacho no le gusta y no quiere ir a estudiar. Entonces, ¿qué sucede acá? Dios puede tener la mejor voluntad con nosotros, ¿cierto? Como Padre. Pero si nosotros no ponemos nuestra parte, ¿qué sucederá? Finalmente, el papá hizo todo el esfuerzo, quiso tener un médico, no tendrá un doctor, ¿cierto? No tendrá un médico. Pero ¿qué pasará con el muchacho que no quiso estudiar? ¿Qué terminará este muchacho? Digamos que el papá se fue, lo dejó, ¿qué terminará? ¿A dónde terminará? Tal vez en vicios, tal vez en drogas, tal vez en el alcoholismo, tal vez en sitios de prostitución, tal vez en apuestas, ¿será? Pero el papá quería todo lo mejor y dio todo lo mejor. Pero nosotros como hijos a veces lo que quiere el Padre para nosotros, primero que todo, no lo obedecemos. Segundo, no lo obedecemos. Y tercero, no lo complacemos y vamos. Es que el papá no quiere nada que sea malo para uno, sino lo bueno, ¿cierto? Amén. Ese orgullo, esa vanidad que hay en nosotros, ¿qué beneficio nos trae? ¿Qué beneficio nos trae? Ninguno. Y después resultamos con los años: ay, si hubiera terminado de estudiar, mi papá lo dio todo, pero yo no le puse cuidado, no lo obedecí, y mírenme ahora, ¿cierto? Qué diferente sería ya con un título y ejercer una carrera y generar una mejor ganancia, que no habiéndole desobedecido estar mendigando el pan, ¿cierto? Así sucede, pues eso es descabellado, ¿no? Así sucede. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la falsa doctrina? Nos dice la palabra de Dios en Mateo 24, del 23 al 24, que van a decir que aquí está Cristo, o allí está el Señor Jesucristo, o allá está el Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos para identificar a dónde está el Señor Jesucristo en nosotros? ¿Por medio de quién? Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que redarguye dentro de nosotros, ¿cierto? De pecado, de justicia, de juicio de Dios. Él es el que nos lleva para que sintamos arrepentimiento, como lo mirábamos por la rebeldía que tuvimos, y pidamos perdón. Ahora, en esto también se han levantado muchas doctrinas de que el bautismo ya me hace salvo, ya, yo me arrepentí y yo no me voy para el cielo. Pero eso no es así. Eso es parte también. En el bautismo entran en escena dos decisiones. La primera decisión, el Señor mismo me convence de que me debo arrepentir para recibirlo, ¿cierto? Y yo lo hago, y lo recibo, y digo, y me arrepiento, ¿listo? Pero la otra parte la hace Dios, y es la de traer su Espíritu Santo a mi vida.
bautismo sea completo. Entonces vemos mucha gente bautizándose hoy en día y al otro día vuelve atrás, ¿cierto? Vuelve al pasado, vuelve a hacer lo que hoy se arrepintió y mañana lo repite. La palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que lejos del Espíritu de Dios nada podemos hacer. Es deber nuestro el bautismo y asegurarnos de que el creyente, el arrepentido, también tenga la misericordia de Dios sobre él, a través del Espíritu Santo, para que él comience el Espíritu Santo es el mejor, en esos términos, el mejor padrino que podemos tener, ¿cierto? Él va a estar sobre nosotros diciéndonos: ojo con esto no está bien, me hace sentir también feliz por otros eventos que yo haga, pero lo necesito. Sin él yo no puedo llevar una vida como a Dios le agrada. Entonces, una falsa doctrina en estos últimos tiempos es la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Listo? No estamos hablando de congregaciones, sino a nivel individual, por persona que no le haya pedido a Dios que el Espíritu Santo venga a ella, es una falsa doctrina. Entonces, ¿cuántas falsas doctrinas puede haber en el mundo hoy en día? ¿Cuántas? Muchas, ¿cierto? Bueno, entonces dice la palabra del Señor que debemos preocuparnos en lo espiritual por adquirir al original, ¿cierto? No la copia, porque en el mundo espiritual también hay original y hay copias. De Jesucristo hay muchas copias. ¿No lo han visto? Veía tristemente un hombre que hicieron un atentado hace poquito. No quiero mencionar más eso, sino solo el detalle. La gente postrada ante unas imágenes, clamando por la vida de esta persona. Pero la palabra de Dios que nos enseña que a quién le debemos clamar. ¿A quién? A Dios, ¿cierto? Al Padre. La palabra enseña que hay un Padre, eso no es sino que hay un Padre, que Él tiene un Padre y al que se le clama es al Padre. Esa es una doctrina correcta, pero que se hace por medio del Señor Jesucristo, su Hijo, y que intercede para que esa oración, esas súplicas que hacemos, vayan delante del Padre. Es el Espíritu Santo de Dios, y eso lo dice la espada de 2 filos, ¿cierto? De la palabra de Dios, eso lo dice. Podemos buscar otros caminos para llegar a Dios, ¿sí? El mundo le busca buscar otros caminos para llegar a Dios. Sí, le fascina, porque es el camino es más fácil de llegar allá, ¿cierto? Se saltan algunos obstáculos, ¿cierto? No tiene ningún sacrificio. ¿A quién le cuesta llegar en un momento y Dios te pido por aquella persona? Gracias y chao, ¿cierto? Hizo el milagro y chao. Conoció a una persona que estaba sin trabajo y le clamó a Dios, Dios le dio y le proveyó su trabajo, porque hasta la entrevista que hizo ni la contestó. Y llegó desconsolada a esa persona donde la mamá le dice: mamá, no pude contestar nada de eso, ya perdí esa oportunidad de trabajo. La mamá le decía: pero le pedimos a Dios por tu trabajo. Y oh sorpresa, la señorita puede presentarse a la hora a partir de tal hora. No llenó ni los requisitos que le pidieron. ¿Quién hace eso? Sí. ¿Quién? Dios. ¿Sí? El Señor se encarga de lo difícil y nos deja lo fácil. ¿Amén? Él hace lo imposible, nosotros lo posible. Pero el Señor escucha nuestras súplicas, sí, pero hay un orden. Y las falsas doctrinas han inventado que al que se debe clamar
clamar es al Señor Jesucristo. Yo veo la palabra en un lado del mismo Señor Jesucristo dijo que le rogáramos a Él. Dijo que rogáramos al Padre en el nombre de Él. Eso dice la espada de los filos. Pero hoy en día hay doctrinas que no. Le oramos es a Jesucristo. O sea, el Padre y lo conozco. ¿Cierto? Así pretenden entrar falsas doctrinas y estos personajes se visten como ángeles de luz. ¿Cierto? Tanto que engañan a muchos. Y aún mucha gente se ha ido, como lo dice la palabra en el 24, han sido engañados. ¿Pero por qué han sido engañados? ¿Por qué puedo ser yo engañado? ¿Por qué puede Patricia ser engañada? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Te dicen sí? ¿Es falta de conocimiento? ¿Qué más? Por ignorancia. Por ignorancia. La presencia del Espíritu. Por ausencia de la presencia del Espíritu. ¿Por qué somos engañados? Pero aquí dice 24 Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Ven descender fuego del cielo. Cuando esas personas estén presentes, cuando el diablo haga descender fuego del cielo, y se van a ir arrodilladas, porque ese personaje hizo descender fuego del cielo. ¿Cómo les parece? ¿Estamos preparados para todos esos engaños? ¿Se acuerdan que en Egipto también los brujos hicieron convertir también agua en sangre y pudieron hacer otras señales, igual que Moisés, tres señales más? ¿Por qué? Porque el diablo es imitador de las cosas de Dios, ¿cierto? Pero las imita ¿para qué? ¿Para qué imita el diablo las cosas de Dios? Las cosas de Dios. Para engañar, para confundir. Para distanciarnos de Dios, ¿cierto? Para alejarnos de Dios. No pasó con Eva por nada. ¿Cierto? Les vendió la idea, pero él no toma las decisiones. El diablo vende la idea, pero los que toman las decisiones somos nosotros. Y aquí dice que si fuera posible aún a los escogidos. ¿Acaso el diablo no le llegó al Señor Jesucristo después de 40 días de ayuno? El Señor Jesucristo y no vivía 40 días de ayuno. El Señor Jesucristo era superpoderoso sobre la tierra, ¿cierto? ¿Cierto? Pero le cayó el diablo. ¿Qué no hará con nosotros, Señor Jesús? Que a ver, ni ayunamos a veces. Hoy ayunamos de vez en cuando, ¿cierto? Amén. Entonces, las falsas doctrinas son una caricatura o una imitación de los asuntos de las cosas de Dios. ¿Saben? Y entonces veo uno congregaciones que comenzaron en una sana doctrina y se contaminaron con el dinero de este mundo, ¿cierto? Se contaminaron. Y aquí va mucha gente. Miles. En una ocasión fui a una iglesia que comenzó muy conocida y esa iglesia se fue multiplicando y creció y me llamó el interés y fui a esta iglesia. Efectivamente miles de personas allí, pero miré a cuál Cristo están predicando y tristemente están predicando al Cristo plata. ¿Saben qué hay un Cristo plata? ¿Dinero? ¿Lo saben? ¿Saben que no hay un Señor Jesucristo nomás? Hay falsos Cristos, lo dice la palabra, ¿cierto? Hay uno que se llama Cristo Dinero, otro Cristo Milagros. Algunas otras denominaciones lo llaman de lenguas, de profetas, de apóstoles. Eso se llaman Cristos, ¿cierto? Pero no son el Señor Jesucristo. Son imitaciones. Y la imitación es una falsedad, ¿cierto? Aún en los ejemplos que colocábamos, de unos tenis que venden, valen 500, pues que averiguamos 500.000 un par de tenis de marca. Bueno, pero allí en otra parte se los dan en 100.000 pesos. Llega a comprar más bien los de 100.000, ¿cierto? Me compro los de 100.000 y salgo también orgulloso como los que
compramos de 500.000. ¿Cierto? ¿Quién va a decir que no? ¿Quién sabe que no son? ¿Quién lo sabe? Hasta de pronto solo uno y el que se los vendió, ¿cierto? Nadie más. La pregunta es, ¿yo qué saco con eso? Si en el mundo suceden estas cosas Dios nos las enseña para mirar lo espiritual. Estamos comprando baratijas en el reino de Dios. ¿Sí? Estamos comprando una doctrina fácil. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que teníamos que negarnos, ¿cierto? Tomar la cruz y seguir. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Que tenemos que pagar un precio. Menos, sí. ¿Un precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio o nos vamos por los laditos? Oh, yo me compro 100.000, me ahorro 400 y salgo tenis parecidos a que los compró por 500.000. Solo que el tiempo dirá cuáles eran los buenos y no mucho tiempo, cuáles eran los malos, ¿cierto? Yo creo que al otro día ya le aparecen ya como percudidos, ¿no? Ustedes se me percudieron. Se le cayó la mano. ¿Cierto? Amén. ¿Sí pasa eso? ¿O es algo? Sí pasa, sí. Sí. En el reino de Dios es igual. Estoy adquiriendo lo original, que es a Cristo Jesús, o una copia, que al mundo le fascinan las copias, al diablo le fascinan las copias, a la carne le fascinan las copias, ¿cierto? Esa doble moralidad, esa doble integridad, ¿cierto? Con mis hermanitos soy el más santo, pero con mis amiguitos soy el más diablito, ¿cierto? Será así. Eso es imitación. Y el Señor va a probar eso, lo dice la palabra, en el fuego, ¿cierto? Así es. Gloria a Dios. Entonces, dice, si me ayudan a buscar primera de Juan 2, 18 y 19. Primera de Juan 2, 18 y 19. ¿Amén? Dice la palabra de Dios como título, el anticristo. ¿Sabían que también le podemos llamar el no original? ¿Cómo decía Patricia también la palabra original? El no auténtico, ¿cierto? Aquí podemos llamarlo el no auténtico, el no original, ¿cierto? El no de marca, el chiviado, ¿cierto? Sí, lo podemos expresar así. Sí, así es. Y entonces, ¿qué dice del chiviado, el no original? El anticristo. Es opuesto a Cristo, ¿cierto? Pero se parece. ¿Qué parece ser Cristo? Dicen 18 y 19, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vuelvo y lo repito ahora. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Que han surgido muchos. Que han surgido muchos anticristos. Mucho calzado, imitando al original. A veces le ponen la marca hasta al revés. O sea, no tienen ni cuidado, ya ni siquiera se interesan porque se parezca al original. Esta gente come todo. Esto y ya, ¿cierto? A menos fueran hoy en día como preocupados. Bueno, es una chiviada de un tenis, pero venga, por lo menos preocupémonos por hacer por lo menos algo parecido. Tenis amigos. Pero ya ni siquiera, mire, ¿saben qué es lo más sorprendente? Que ya ni siquiera los falsificadores se preocupan porque se parezca a lo supuesto original, ¿cierto? Esto en el mundo espiritual es delicado, hermanos. Parecerá broma, risa, pero es verdad. Tengamos cuidado de los anticristos, que se han metido también en las iglesias para torcer la palabra de Dios
para desviarnos del original, para enseñarnos a comprar lo barato, para torcer la voluntad de Dios, que no haga lo que Dios le haga. Entonces ahora aparece, cualquiera se sube en un púlpito, ya no hay que diezmar, ya no hay que ofrendar, ya no hay que cumplir la ley. Cristo lo pagó, Cristo lo pagó y yo voy en coche, ¿cierto? Eso dice, ¿cierto? Y ya al lado opuesto, el que no haría es más condenado por Dios, el que no ofrenda es condenado por Dios, ¿cierto? ¿Sí es así? Sí, es. Pero si vamos a palabra, es muy sencillo. Yo hago una pregunta. ¿Caín y Abel sabían del diezmo? Caín y Abel Los en ofrendas. ese tiempo daban ofrendas. ¿Por qué lo hacían? En gratitud. Uno ofrenda por gratitud, por amor, ¿cierto? A Dios. Pero juntas eran ofrendas, la de Caín y Abel. ¿Qué diferenció la una de la otra? Si Caín ofrendaba también. Que lo hizo con desprecio, Caín, ¿cierto? Lo hizo La actitud. ¿cierto? Pero Abel se preocupó por llevar su bonita ofrenda delante de Dios y lo hacía con amor. Ese es el ingrediente más importante, ¿cierto? Amén. El fruto del Espíritu permanezca en nosotros. Entonces voy a enseñarles qué es original. Primero les voy a enseñar. Les voy a compartir porque ya lo deben saber, pero voy a compartirles por medio de la clase qué es original de parte de Dios. ¿Qué es original? El amor. Y lo que les estoy compartiendo vale más que el oro. En el mundo nos buscarán cada día querer tener el oro, ¿cierto? El oro de 18 quilates, dicen por ahí que es el más puro. Pero buscaremos siempre en el mundo el oro, ¿cierto? El oro. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es ese oro, ¿cierto? ¿Cuál es el oro espiritual para Dios? ¿Cuál es? ¿El amor? ¿El amor vale más que el oro? Amén. ¿El gozo vale más que el oro? Amén. ¿La paz vale más que el oro? ¿La paciencia vale más que el oro? ¿La benignidad vale más que el oro? ¿La bondad vale más que el oro? ¿La fe vale más que el oro? ¿La mansedumbre vale más que el oro? ¿Y la templanza vale más que el oro? Sí, ¿cierto? Eso es el tesoro que vamos a dar a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero hablamos de qué es más valioso que el oro, pero ahora les pregunto, ¿quién es más valioso que el oro? ¿Quién? ¿El Señor Jesucristo? Es más valioso que el oro. Y les vengo a hacer una reflexión pequeña. Conocemos el pasaje bíblico que había un hombre que comía de las migajas de una mesa. Ni siquiera le era brindado un poco de pan, pero él se acercaba al menos a esa mesa y sabía que caían migajas en el centro. Listo. Conocemos que tenía llagas, porque dice el pasaje que venían los perros y daban sus llagas, al menos los perritos le daban consuelo. Lo que no le daba el ser humano se lo daban los animalitos, consuelo de sus llagas. Murió este hombre, no sabemos si el de la misma hambre murió, no lo sabemos, no lo dice la palabra. Pero yo les hago una pregunta. En esa forma en que él vivió en este mundo, ¿cómo está ahora ese hombre? ¿Cómo está? La gloria de Dios. La palabra lo escribe que está en la gloria de Dios. Vemos el lado opuesto, ¿no? El rico tenía muchos bienes, mucho oro acá en el mundo, ¿cierto? ¿Es malo que hubiera tenido oro? No. ¿Qué fue lo malo del rico entonces? Compartir con amor. Que era ambicioso, y era tacaño, y era egoísta, ¿cierto? O sea, no tenía amor por el prójimo. Pero hasta
Si los perritos se le acercaban a Lázaro porque era amoroso Lázaro, ¿cierto? Ningún animalito se acerca porque no los quiere, ¿cierto? Era de amor Lázaro. Murió en muchas necesidades físicas Lázaro, pero se ganó el cielo. Se ganó el reino. Amén. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, no nos preocupemos por hacer tesoros en esta tierra, porque pasa un terremoto como el de hace pocos días, un temblor, y de eso no va a quedar nada. Pero preocupémonos por hacer tesoros en el cielo. Y Lázaro nos enseña que hay tesoros ahí. Humildes, pobres en espíritu, necesitados siempre. A Dios le agrada que estemos necesitados siempre, porque es la mejor manera de no olvidarnos de Él. ¿Ven? Cuando llega la abundancia dada por el mismo Señor, nos perdemos. Por eso es un verso un poquito por allá. No me des mucho para olvidarme de ti, pero tampoco me dejes pasar necesidad, ¿cierto? Pero cuando viene la abundancia del mismo Señor, el Señor no es malintencionado, Él nos da abundantemente. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Ustedes sabían que los escuderos de Salomón, esos escudos eran en oro puro. ¿Qué ejército se puede dar ese lujo hoy en día de tener sus tanques en oro puro y sus armas en oro? Pero Salomón los tuvo para su momento. Les hago una pregunta: ¿y dónde quedó todos esos tesoros? ¿Quién se los llevó? ¿El diablo? ¿Los enemigos? Cuando Dios nos dé provisión, nos dé algo, cuidémoslo primeramente de que ese bien, esa provisión esté siempre delante de Dios, en gratitud, en humildad, en sencillez, el ser agradecidos todos los días con nuestro Padre Dios, y que no nos sobrepase para que no nos olvidemos de Él. No anhelen riquezas en este mundo, pero sí que el Señor nos provea lo suficiente para vivir. Amén. Porque esas riquezas abundantes nos apartarán. El ejemplo nos lo da la espada, la espada de Dios, la espada, ¿cierto?, que corta más que una espada de dos filos. Dice la palabra de Dios corta más que una espada de dos filos. ¿Amén? Entonces, las falsas doctrinas son aquellas inclinadas a desviarnos y apartarnos de Dios. ¿Listo? Y entonces voy a leerles un resumen, una conclusión de lo que hemos compartido. Y dice: los hijos de Dios andamos en obediencia al Espíritu Santo. Nuestro Maestro es el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Toda súplica y ruego se hace al Padre en el nombre del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Toda ruego y súplica. O sea, no vaya por su cuenta porque pierde el tiempo. ¿Listo? Así es. Andar con Jesús. Hay personas que andan con Jesús, pero no hacen su voluntad. ¿Cierto? Por eso allá tendrá que decir ya mucho. Yo diría: pero si anduvimos contigo, no los conozco. ¿Por qué Dios no nos conocerá? Porque no tenemos que. Él lo dice en su palabra. Somos sellados, ¿cierto? El Espíritu de Dios para Él, ¿cierto? Somos reconocidos por ese sello y porque el fruto permanece en nosotros, ¿cierto? Porque sin fruto, Dios va a mirar como miraba la higuera nuevamente y no tiene fruto y la viga se secó, porque debía tener fruto. Porque el follaje, la apariencia del árbol era el que tenía mucho fruto y no tenía ni un solo fruto en manos. Busquemos a Dios no por las riquezas, ¿cierto?, de este mundo, ni por cómo el mundo maneja los asuntos, ¿cierto? Finalmente vimos que podemos ser engañados con los tenis, ¿cierto?
Hasta nos pueden meter más de 500.000 y ser chiviados. ¿Usted cómo va a conocer? Pero vamos a mirar que el Señor nos dice que somos ungidos en el Espíritu de Dios para no ser engañados. ¿Amén? No nos metamos en sitios equivocados, ¿cierto? Hay gente que se mete en sitios equivocados buscando señales, prodigios, ¿cierto? Que ya miraba curiosamente, se derramó un poquito de chocolate en el piso, ya estaban adorándolo porque apareció la imagen que de Jesús. Ya vemos que hay muchos Jesús, ¿cierto? Jesús de plata, Jesús ¿de qué más? De milagros, pero no es el Jesucristo al que nosotros estamos siguiendo, es otro Jesús. Pero a ese no es el que debemos seguir. Debemos seguir al Hijo de Dios, al Hijo de Dios viviente, al que nos envía y nos da su Espíritu Santo para que no nos perdamos ni seamos engañados. Amén. Entonces, ojo con los sitios donde nos metemos, ¿cierto? Porque el diablo también puede hacer prodigios y milagros, engañando a muchos, lo vimos. ¿Cuál es la fuente de mi alimentación espiritual? ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Vimos que un sitio donde no debemos estar, gracias a Dios aquí, por medio de nuestro pastor Juan Fernando, el Señor lo ha mantenido en una doctrina que a Dios le agrada. Dijo alguien por ahí, no vendemos nuestros principios por cualquier cosa, no los vendemos. Y si nos van a ir a que los vendamos, no, señor. Nosotros no somos de eso. Si nos van a matar por eso, estamos dispuestos a dar la vida por la verdad. Porque Cristo murió por la verdad de nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Y entonces vamos ya para terminar. Me ayudan con 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 12. Bueno, leemos desde el 8. Del 7, entonces terminamos. Del 7, de 2 de Tesalonicenses 2. Es el título de ese capítulo, dice manifestación del falso, del no original, como dirían en inglés, no original. ¿Cómo se diría no original? Me perdonan mi inglés. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, ¿verdad? Y dice ese título, manifestación del hombre del pecado, o el falso, o el no original, o el no auténtico. Desde el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder de señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo vemos? ¿Viste, cierto? Muchos se van a perder estando en iglesias. Cuidémonos de no perdernos estando en una iglesia de San Martín. Judas se perdió con el mejor maestro que ha podido pisar esta tierra. Judas Iscariote. No había mejor maestro. Y entonces, si tenía un buen maestro, ¿qué pasó? Le tocaba poner su parte, ¿cierto? ¿Qué pasó con Judas? No puso de su parte. No obedeció. Fue orgulloso. Fue ambicioso. Eso nos puede hacer perder. Así tengamos el mejor maestro enseñándonos. Nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo
somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios para no ser engañados, ¿cierto? Y a ver si se me trata. Dice la palabra de Dios que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ha ungido para Él. Que teniendo el Espíritu Santo, que nos da la unción de Dios, cualquier persona, cualquier doctrina, cualquier libro que venga, a nosotros no nos puede engañar. Pero debemos asegurarnos que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vale más que el oro en conclusión? La palabra de Dios vale más que el oro. Las buenas nuevas valen más que el oro. Las buenas nuevas valen más que el oro. Pero por encima de la palabra de Dios y de las buenas nuevas, ¿quién está? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿El Señor Jesucristo? Él es el Rey, no Señor. Y Él es más precioso que el oro más puro. Más precioso que el oro más puro. Por eso, invito a mis hermanos y a los que el Señor les ha dado para que aprendan a través de esta tradición, reciban al Señor Jesucristo en sus vidas como único y suficiente Salvador. Él lavó todos nuestros pecados en la cruz. Él nos da vida eterna. Tiene promesa para nosotros por el Espíritu Santo de Dios, para que heredemos junto con Él todos los bienes y riquezas que el Padre le dio a Él. Somos coherederos con Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros de esa iglesia. Preocupémonos, ya no solo por el arrepentimiento, por recibirlo, sino pidámosle a Dios que envíe su Espíritu Santo para que nos mantengamos firmes aún en tiempos de prueba y de dificultad, porque estando de la mano del Espíritu Santo de Dios jamás caeremos. Gloria a Dios por su palabra. Dios nos bendiga.